Javier Hernández estaba en la cúspide de su imperio, contemplando el amanecer desde el borde del rascacielos en Park Avenue. Bajo sus pies, Nueva York se extendía como una vasta jungla de ambiciones atrapadas en acero y concreto. La soledad es el precio que pagamos cuando confundimos el éxito con la felicidad, pensó. La ciudad comenzaba a despertar lentamente, entre luces tenues y sombras alargadas que aún reposaban en las avenidas vacías. El aire fresco le acariciaba el rostro, y por primera vez en años, Javier se permitió un suspiro largo y profundo, como si quisiera liberar un peso que lo oprimía desde lo más profundo de su ser. Es sencillo abarcar el mundo desde lo alto, pero lo más difícil es comprenderse a sí mismo. Con un movimiento lento y calculado, Javier ajustó algo sobre su pecho, sus dedos actuando con una precisión casi obsesiva. Cada gesto era frío, determinado, como la manera en que abordaba los negocios y la vida misma, sin espacio para el error. Su expresión dura, esculpida por los años y las batallas invisibles, se relajó brevemente en una sonrisa melancólica, una grieta fugaz en la máscara de acero que llevaba consigo. Y entonces, con la voz cargada de un eco apenas audible, murmuró: «La cima no es el fin, sino el reflejo de los pasos que he dado para llegar aquí. Pero, ¿qué tan lejos estoy de mí mismo?». Con paso firme, Javier avanzó hasta el límite del balcón, apoyando el pie sobre la estrecha cornisa de acero. Al sentir la brisa helada en su rostro, extendió los brazos lateralmente de golpe, con una decisión rápida, casi desesperada, como si quisiera abrazar el vacío. Su pecho se expandió con un último suspiro profundo, mientras alzaba la mirada al cielo, donde las primeras luces del amanecer empezaban a disipar las sombras de la noche. Durante un breve instante la ciudad quedó en silencio absoluto, y el tiempo pareció detenerse. Todo lo que era Javier, todo lo que había construido, quedó reducido a ese instante suspendido entre la vida y el abismo. Sin pensarlo más, desde su rascacielos, semejante a la cima del mundo, se dejó caer hacia el abismo. La caída fue inmediata y visceral, una liberación cruda y salvaje. El viento lo envolvió con fuerza, empujándolo como un amante que intenta retenerlo en sus brazos una vez más. Por primera vez en años, sintió cómo la vida recorría su cuerpo con una intensidad olvidada. El salto más largo no es hacia el vacío, sino hacia la verdad interior. El paracaídas se desplegó, frenando de golpe la velocidad de su caída, como si el aire mismo le ofreciera una tregua inesperada. Bajo él, la ciudad se desplegaba majestuosa e impredecible, reflejando la complejidad de su propio caos interior. Mientras Javier descendía hacia el suelo con una mezcla de alivio y resignación, pensó: «Solo al caer descubro cuán alto he estado de mí mismo». Pero una ráfaga traicionera lo sacude con violencia, desviándolo de su curso planeado. Intenta corregir, pero el viento lo arrastra sin piedad hacia la entrada del consorcio del que había saltado. Abajo, justo en la puerta giratoria, Milena Esther Alegre está por iniciar su jornada. El uniforme azul, gastado pero limpio, se amolda a su figura delgada mientras se recoge un mechón de cabello castaño que se ha escapado del moño apresurado. Milena está a un paso de cruzar el umbral cuando siente el estruendo en el aire, una sombra que la envuelve. El impacto es súbito y desconcertante. Javier aterriza de lleno sobre ella, con el paracaídas enredado a su alrededor. La sabiduría no reside en evitar las caídas, sino en abrazar a quienes encontramos al fondo. Milena, sorprendida y atrapada bajo su peso, deja escapar un grito que mezcla el miedo y la indignación. ¡Santo cielo! ¿Qué clase de locura es esta? El tiempo parece disolverse en un instante. Javier, con su rostro casi tocando el de Milena, queda estático. Sus miradas se cruzan, cargadas de una sorpresa que roza la incredulidad. En los ojos de ella se revela una clara molestia, pero también un brillo auténtico que Javier no había encontrado en años. Una desarmante honestidad. Milena respira agitadamente, atrapada por el cuerpo de un hombre desconocido que no encaja con la rutina de su vida.
Javier, en cambio, experimenta una sensación de vulnerabilidad inesperada, casi poética, mientras escucha una voz interna como un eco lejano de sabiduría. La caída nos obliga a enfrentar lo que nunca quisimos admitir, pero siempre necesitábamos saber. De pronto Milena reacciona forcejeando, tratando de liberarse, para lo cual lo empuja con fuerza. «Por el amor de Dios, bájese de encima, esto es una locura». Javier, aún en estado de sorpresa por el insólito encuentro, se incorpora con dificultad, apartando como puede el paracaídas que los envuelve. Una sonrisa tímida y un poco torpe se asoma en su rostro, mezclando honestidad con un nerviosismo inusual para él. Intentando aligerar la tensión con un toque de humor, dice: «Perdón, no era mi intención caer sobre ti. Al menos no literalmente». La frase, con un matiz irónico, intenta romper la incomodidad del momento, como si reconociera lo absurdo de la situación. Un millonario cayendo del cielo sobre una joven desprevenida. Milena, mientras se levanta y se sacude el polvo del uniforme, lo mira con una mezcla de indignación y asombro. ¿Acaso esta es su forma de hacer amigos? ¿Lanzarse desde el cielo sobre la gente desprevenida? Javier se ríe, y es una risa que no escuchaba de sí mismo en años. Genuina, espontánea, como si por fin se hubiera liberado de un peso invisible. Claramente no es el mejor método para socializar, aunque, si debo caer, qué mejor que hacerlo sobre una chica tan encantadora. Milena lo mira, aún desconcertada, sin saber si, en realidad, está furiosa o fascinada por la situación. La mañana continúa iluminando la ciudad mientras ambos se quedan de pie, frente a frente, con el aire aún cargado de adrenalina y promesas desconocidas. Nueva York, la ciudad de los encuentros imposibles, parece haber orquestado el más improbable de todos. Un millonario buscando su propia redención y una chica de limpieza que nunca imaginó ser parte de la caída de alguien más. Y tal vez, de su levantamiento también. No hay mejor revelación que la de una alma desnuda frente a otra en el instante más imprevisible. Javier, aún algo aturdido por el impacto, se levanta lentamente, apartando como puede las cuerdas del paracaídas que se han enredado en su torso y piernas. Con movimientos rápidos y torpes, logra deshacerse de algunos nudos mientras sigue luchando por quitarse la tela desplegada que aún lo envuelve. Finalmente, con un resoplido de alivio, logra liberarse lo suficiente para poder moverse con más soltura. Se acerca a Milena, que sigue en el suelo, intentando recuperarse del inesperado encuentro. Con una expresión que mezcla preocupación y gentileza, Javier extiende su mano solícitamente hacia ella. «¿Estás bien?», pregunta con voz sincera. «¿Te hiciste daño?». Milena lo mira con cierto recelo, pero finalmente acepta su mano. Al levantarse se sacude la ropa con movimientos rápidos, mostrando un aire de irritación y vergüenza. Lleva puesta una ropa sencilla y algo desgastada. A pesar del impactante encuentro, no muestra señales visibles de daño. «No, estoy bien, gracias», responde con la voz firme, pero aún algo temblorosa. Javier esboza una sonrisa cálida, más relajada ahora, como si el susto inicial se hubiera desvanecido en el aire. «Me alegra oírlo. Soy Javier Hernández». Milena lo observa con una mezcla de desconfianza y sorpresa. «Milena Esther Alegre», responde con seriedad, aún intentando procesar la absurda situación. «Y ahora, si me disculpa, tengo que entrar a trabajar», añade señalando con la cabeza la entrada del consorcio. El gesto deja claro que su prioridad es llegar a tiempo a su puesto, sin imaginar que el hombre que tiene delante es el dueño del edificio. Javier sonríe con picardía, pero sin revelarle su identidad. «¿Así que trabajas en este consorcio?», pregunta con tono juguetón. «Una mujer tan hermosa debe ser alguna renombrada ejecutiva de algún departamento». Milena baja la mirada con un dejo de resignación, claramente acostumbrada a enfrentarse con juicios rápidos sobre su apariencia. «No trabajo como ejecutiva», responde con la voz seria y un tono que denota cierto orgullo en medio de la confesión. Javier se queda perplejo por un segundo,
sorprendido por su sinceridad y dignidad, pero pronto rompe en una risa suave. «Lo sé, fue una broma», dice con una mirada divertida. «Tu vestimenta lo delata». Milena lo observa, aún desconcertada por el inesperado giro de los acontecimientos, sin saber si sentirse más enojada o intrigada por el extraño millonario que literalmente ha caído del cielo para cruzarse en su camino. Javier estudia a Milena intrigado por la intensidad en su mirada. Hay algo en ella que va más allá de la situación inesperada y absurda en la que se encuentran. Milena lo enfrenta con una claridad inusual y con voz firme le dice: «El verdadero poder está en lo que el alma se niega a aceptar, no en lo que recibe sin cuestionar». El comentario lo deja atónito por un instante. Milena no solo ha rechazado su broma con elegancia, sino que ha respondido con una sabiduría que lo descoloca por completo. Impulsivamente, Javier busca en su bolsillo, saca su tarjeta de presentación, lujosamente impresa, y se la extiende con un gesto sincero. «Hagamos algo, Milena. Toma mi tarjeta de presentación», dice Javier, extendiéndosela con firmeza. «Llámame y te daré una jugosa compensación tras lo sucedido. Tú lo necesitas en tu condición». Milena lo mira con una calma inquebrantable, sin rastro de vacilación. Sus ojos reflejan una mezcla de resignación y dignidad cuando le responde, con la misma serenidad de antes: «El alma libre no tiene precio, porque ya ha encontrado su verdadero valor». La frase, simple pero cargada de una verdad contundente, lo deja paralizado. Javier queda desarmado por la profundidad de sus palabras, algo tan directo y honesto, que impacta más de lo que había imaginado. Extiende aún más la tarjeta hacia ella como en un último intento de reconectar, pero Milena ni siquiera la mira. Con una determinación clara, se da media vuelta, dejando la tarjeta en la mano de Javier como si no existiera. Mientras se dirige hacia la entrada del consorcio, él la sigue con la mirada, sintiendo que lo que acaba de experimentar es más que un simple rechazo. Es un desafío a los valores que ha considerado inmutables durante toda su vida. Con la tarjeta aún en su mano, la ve desaparecer tras las puertas del edificio, consciente de que este encuentro ha dejado una marca en él, una que no será fácil de ignorar. El día avanza lentamente en el consorcio, mientras el bullicio del negocio retoma su ritmo habitual. Las salas de reuniones comienzan a llenarse de ejecutivos y visitantes, cada uno con su propia agenda de poder y ambición. En una de las más imponentes, diseñada para impresionar a los inversores, Milena, con su uniforme de limpieza azul oscuro, está de espaldas a la entrada, concentrada en pulir la superficie de una larga mesa de cristal. Sus movimientos son precisos y meticulosos, como si cada pasada del paño fuera una oportunidad para borrar el rastro del encuentro desconcertante de esa mañana. Su rostro muestra una seriedad inusual, mientras su mirada perdida revela la lucha interna por enfocar su mente en el trabajo, dejando de lado la humillación y el enojo que aún siente. Milena se inclina sobre la mesa, frotando con más fuerza en un intento de desahogar su frustración, cuando de repente la puerta de la sala se abre. Las voces de dos hombres llenan el espacio con una mezcla de confianza y autoridad. Sin voltear, ella sigue trabajando, ajena a quienes han entrado. Javier Hernández, acompañado de un inversionista de aspecto severo, avanza hacia el centro de la sala sin percatarse de su presencia. Ambos conversan animadamente, sus trajes oscuros contrastando con la mesa recién pulida. «La rentabilidad del trimestre depende de asegurar esta inversión inicial», dice Javier con voz segura. «Confío plenamente en su juicio, Hernández. La expansión internacional será clave», responde el inversionista, asintiendo con aprobación. Milena, al escuchar esas voces, se detiene abruptamente. Un estremecimiento recorre su cuerpo, reconociendo al instante la voz que tanto la perturbó antes. Casi por instinto, gira la cabeza y sus ojos se encuentran una vez más con los de Javier. La sorpresa es mutua, pero más evidente en ella, quien deja escapar un susurro cargado de frustración. «No, usted de nuevo. Todo menos esto».
El inversionista, irritado por el tono y la actitud de Milena, la reprende con frialdad. ¿Cómo se atreve a hablar así, señorita? Este hombre es el dueño de todo este emporio. Milena siente que la sangre le sube al rostro. Su piel se enciende de vergüenza y baja la cabeza rápidamente, sin poder ocultar la humillación de haber sido reprendida de manera tan directa. Mientras intenta recomponerse, un pensamiento profundo, que su abuelo solía repetir con frecuencia, cruza su mente como una verdad amarga que resuena en silencio. La verdadera esclavitud no está en lo que hacemos, sino en lo que aceptamos sin cuestionar. Entonces Milena cobra valor y emite estas sabias palabras. Señor Javier, no ha sido mi intención irrespetar su jerarquía, desconocida para mí, ni a usted como ser humano. Mi reacción solo fue una respuesta a un momento confuso, debido a que nuestras primeras interacciones estuvieron marcadas por ironías. Con relación a usted, caballero, dirigiendo la mirada esta vez al inversor, mi abuelo me enseñó que la grandeza de un hombre no se encuentra en la altura de sus rascacielos, sino en la profundidad de nuestros corazones. El inversor se incomodó visiblemente con su respuesta. Javier, en cambio, se quedó un momento en silencio, con una expresión que parecía una mezcla de viva curiosidad y genuina admiración. Sus ojos reflejan un interés que no había sentido en mucho tiempo, uno más humano que empresarial. La situación, lejos de incomodarlo, le resulta inesperadamente enriquecedora, casi entretenida, como un giro de la vida que nunca habría anticipado. Por primera vez en años siente una chispa de autenticidad en medio de la frialdad de su mundo de negocios. Con una ligera sonrisa, da un paso hacia Milena y con una voz calmada y sincera dice: «Es fascinante, Milena. Vine aquí a cerrar un trato, pero me llevo una lección de vida. ¿Cuál es el precio de una frase como la tuya? Estás desarmándome con más eficacia que cualquier negociación empresarial. Parece que la verdadera altura la encontré en tus palabras. Me da la impresión de que, además de limpiar rascacielos, eres buena limpiando conciencias». Milena parpadea sorprendida por la inesperada reacción de Javier. No está segura de cómo interpretar sus palabras. Hay algo genuino, casi vulnerable en su tono. Su corazón late rápido, pero su orgullo la mantiene firme. Respira hondo intentando recuperar la compostura y le responde con calma: «Señor Javier, las conciencias no se limpian con palabras, sino con acciones. No sé si soy capaz de lo primero, pero puedo asegurarle que lo segundo lo hago con dedicación». Su mirada se cruza con la de Javier una vez más, cargada de una mezcla de desafío y dignidad. Milena se encontraba al final de su jornada en el cuarto de depósito, un espacio reducido donde se almacenaban todos los productos de limpieza. Estaba de espaldas, guardando los materiales, cuando sintió una presencia detrás de ella. Se giró con cautela y, para su sorpresa, vio a Javier Hernández en la puerta, con una expresión relajada y una sonrisa que parecía inusualmente cálida. «Milena», dijo Javier con tono informal, «necesito tu ayuda esta noche». Milena arqueó una ceja sin poder ocultar su incredulidad. «¿Mi ayuda, señor Javier?», preguntó ella con un tono mezcla de curiosidad y escepticismo. «Sí, así es. Tengo una reunión importante con unos inversionistas y quiero que me acompañes. Será en un restaurante. Creo que tu sabiduría podría ser clave para convencerlos de aceptar los riesgos y términos del convenio». Milena frunció el ceño, aún desconcertada por la inesperada propuesta. «Señor, como usted mismo dijo irónicamente cuando me conoció al caer del cielo esta mañana, yo solo tengo una vestimenta humilde. No creo que sea representativa para ese tipo de eventos». Javier no vaciló ni un segundo. Con una sonrisa confiada respondió: «No te preocupes por eso. Iremos ahora mismo a la boutique más prestigiosa de la ciudad y nos aseguraremos de que estés vestida adecuadamente». Milena suspiró, aún intentando encontrar un motivo para negarse. «Pero señor, no tengo la más mínima experiencia en reuniones de negocios de tan alto nivel. Puedo ser más una carga que una ayuda». «Precisamente, Milena. No necesito a alguien con experiencia empresarial. Necesito a alguien con una perspectiva auténtica,
Alguien que pueda hablar desde el corazón, y créeme, eso vale más que cualquier título. Milena se cruzó de brazos, su mirada reflejando la última traza de resistencia. Y si digo algo inapropiado podría arruinar sus planes, señor. No estoy acostumbrada a manejarme en ambientes tan sofisticados. Javier se acercó un poco más mirándola directamente a los ojos. La verdad es que si alguien puede decir algo apropiado esta noche, eres tú, Milena. Porque la sinceridad no se ensaya, se vive. Lo único que quiero de ti es que seas auténtica, como siempre lo has sido. Milena quedó desarmada por la sinceridad en sus palabras y la calidez en su tono. Por primera vez, sintió que Javier estaba hablando sin ironías. Suspiró, asintiendo con una mezcla de resignación y aceptación. «Está bien, señor Javier, lo acompañaré. Cuente conmigo». «Perfecto». Javier sonrió con satisfacción. «Vamos». Saliendo juntos del consorcio, Javier guió a Milena hacia su imponente Rolls-Royce Phantom negro, cuyo chasis brillaba bajo las luces de la ciudad como una joya en la noche neoyorquina. Milena lo contempló con asombro, sus ojos reflejando la magnitud de aquel mundo opulento y tan ajeno a su realidad cotidiana. Al subir al auto, la tapicería de cuero impecable y el silencio acogedor del interior le hicieron sentir más fuera de lugar que nunca. Pero Javier, con una sonrisa serena, parecía disfrutar del contraste, apreciando la honestidad de su reacción como una bocanada de aire fresco en su universo cuidadosamente diseñado. El tráfico de Nueva York avanzaba lentamente, acorde al final de la jornada laboral. Pronto, el auto se detuvo frente a una elegante boutique en la Quinta Avenida. Al entrar, Milena se sintió abrumada por el brillo de los vestidos y la opulencia del lugar. Javier se apartó para observarla desde la distancia, complacido al ver su fascinación y la forma en que inspeccionaba las prendas. Milena dudaba ante cada opción sin saber cuál elegir. En ese momento, Javier se acercó con un vestido rojo en la mano, de corte elegante y un brillo sutil. «Creo, Milena, que esta pieza lucirá increíble en una mujer tan hermosa como tú». Milena, sorprendida por el cumplido, sonrió con una mezcla de admiración y asombro. «Confío en su palabra, señor Javier, lo llevaré». Después de la compra, regresaron al auto y Javier la llevó a su humilde vivienda, ubicada en un edificio modesto de Brooklyn. Al llegar, él la miró con una seriedad suave. «En hora y media paso por ti». Milena, mientras se bajaba del auto, lo miró con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «¿Qué debo decir en esa reunión, señor Javier? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué espera de mí?» Javier, con una sonrisa serena, le respondió: «Solo sé tú misma». Ella asintió y entró a su edificio con el corazón latiendo fuerte y una nueva sensación de incertidumbre y expectativa. La noche estaba en su apogeo cuando el Rolls-Royce Phantom negro llegó frente a la humilde residencia de Milena, a la hora convenida. Javier, dentro del auto, mantenía una conversación telefónica con tono autoritario, discutiendo los últimos detalles del acuerdo que debía cerrar esa noche. Su mirada estaba fija en la pantalla del celular, hasta que un movimiento en la puerta de la vivienda atrajo su atención. Milena, en su elegante vestido rojo, bajó los escalones con una gracia natural. Al verla, Javier quedó petrificado por un instante. Alejó lentamente el celular de su rostro, incapaz de apartar la vista. La llamada seguía en curso, pero su mente se había desprovisto de todo lo relacionado con el negocio. «¿Qué mujer es esta?», pensó con una mezcla de asombro y admiración. «¿De dónde salió? ¿Dónde estuvo toda mi vida?». Colgó la llamada sin más explicaciones y, sin darse cuenta, se quedó con la boca entreabierta mientras Milena se acercaba al auto. Ella se detuvo junto a la puerta, insegura de si debía abrirla ella misma. Javier reaccionó rápidamente, saliendo para abrirle la puerta con una cortesía inusual en él. «¡Guau!», dijo con una mezcla de asombro e ironía. «Me parece que esa boutique hizo milagros esta noche. Nunca había visto un atuendo competir con tanta fuerza con quien lo lleva puesto. Creo que ese vestido encontró su mayor desafío esta noche y está perdiendo la batalla contigo».
Milena sonrió con timidez, pero el cumplido, por más irónico que fuera, provocó que el rubor le subiera hasta las mejillas. Se sentó con elegancia en el auto, mientras Javier volvía a su asiento. Durante el trayecto el silencio era interrumpido solo por el sonido suave del motor. Javier no dejaba de mirarla de reojo, impresionado por cómo su presencia había transformado la atmósfera del auto. Milena, sintiendo su mirada, luchaba por mantener la calma, aunque sus mejillas competían en sonrojo con el tono intenso de su vestido. Finalmente, llegaron al lujoso restaurante. Las luces del lugar brillaban con intensidad, reflejando la opulencia de su arquitectura de mármol y cristal. Javier y Milena entraron juntos, y todos los ojos se posaron en ellos al unísono. «¡Ah, Javier!», exclamó uno de los inversionistas, levantándose para saludarlo con entusiasmo. «Veo que has traído compañía esta noche». Javier sonrió con naturalidad, colocando suavemente una mano en la espalda de Milena mientras la presentaba. «Ella es Milena, una mujer con más sabiduría de la que podrían imaginar. Su visión es lo que necesitamos esta noche para cerrar el trato». Milena se sintió un poco abrumada por las miradas, pero mantuvo la compostura. Al mirarlos de cerca reconoció al inversor que la había reprendido esa misma tarde. Aquel hombre esbozó una sonrisa incómoda, tratando de ocultar su desdén. Bueno, una limpiadora para cerrar un negocio millonario. Me imagino que es una nueva estrategia, Javier», comentó con un tono mordaz. Milena, aunque sorprendida por el ataque, no dudó en responder con calma. «La limpieza no es solo cuestión de quitar el polvo, señor. A veces se trata de aclarar la perspectiva, y en ocasiones un corazón limpio ve oportunidades que otros, con ojos nublados por el ego, no pueden distinguir». Javier sonrió con admiración, completamente complacido por la respuesta de Milena. Por primera vez en su vida, veía a una mujer con una inteligencia que no solo se defendía, sino que desarmaba con una elegancia inusual. «Jamás conocí este tipo de inteligencia en mujer alguna», pensó, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y respeto. La cena continuó, con Milena mostrando una habilidad natural para abordar las conversaciones, con una sinceridad que desarmaba incluso a los más escépticos. Javier, mientras la observaba, se dio cuenta de que el trato más importante que tenía que cerrar esa noche no era con los inversionistas, sino con la propia Milena. Su mente se llenó con una idea audaz: proponerle el negocio más inusual de su carrera, pero uno que cambiaría sus vidas para siempre. Milena no sabe que el acuerdo más grande de esta noche la incluye a ella, pensó Javier, con una sonrisa enigmática. Una propuesta de matrimonio inesperada, por conveniencia empresarial, y ella, como en todos mis acertados negocios, no podrá rehusar la oferta. Algunas horas después, el lujoso Rolls-Royce Phantom avanzaba suavemente por las calles de Nueva York en la oscuridad de la noche. Milena, sentada al lado de Javier, parecía pensativa, con su mirada fija en el reflejo de las luces urbanas que se deslizaban sobre las ventanas. Javier, sin apartar la vista del camino, se giró hacia ella y con su característico tono entre irónico y divertido, comentó: «Estuviste fenomenal esta noche, Milena. Nunca imaginé que una limpiadora podría dejar tan deslumbrados a estos tiburones de negocios». Milena lo miró de reojo, reconociendo el toque sarcástico en sus palabras, pero también percibiendo una sincera admiración. Le devolvió una media sonrisa y respondió con su habitual sabiduría: «Los tiburones son imponentes, sí, señor Javier, pero al final solo son peces grandes en un estanque de apariencias. A veces, un pez sencillo nada mejor que ellos, porque no carga con la necesidad de impresionar». Javier soltó una risa corta, aún con una mezcla de asombro y fascinación por la respuesta de Milena. La sinceridad de ella siempre lo tomaba por sorpresa, como un golpe directo al alma. «Gracias por intervenir tan favorablemente esta noche en el cierre de la negociación», agregó con tono más serio, aunque sin perder su toque de complicidad. Milena, aunque acostumbrada a la dureza de la vida, se sonrojó ligeramente al sentir la gratitud de Javier. No pudo evitar pensar en lo inusual que era recibir halagos de alguien tan distante y frío como él.
Recuperó su serenidad y contestó con su típica perspicacia. Los tratos más complicados suelen resolverse con la misma fórmula que los más simples, con honestidad. Lo demás, señor Javier, es solo un artificio para convencer al ego y distraer al alma, que sabe reconocer lo verdadero cuando lo tiene delante. Porque, ¿qué es un trato sino una forma de entregarse con transparencia? Si le entregamos al otro nuestra verdad, el acuerdo se sostiene solo. Lo demás es adornar lo inevitable. Hubo un breve silencio, cargado de una atmósfera extrañamente íntima. Javier giró el volante suavemente mientras se acercaban a la zona más exclusiva de la ciudad. De pronto, con una naturalidad desconcertante, lanzó: «Sin embargo, hay otro trato más delicado que me gustaría conversar contigo. ¿Tienes tiempo para una copa en mi mansión?» La invitación tomó a Milena por sorpresa, y su semblante cambió de inmediato. Sus ojos se oscurecieron con una mezcla de enojo y dignidad herida. «¿Cómo es eso de tomar una copa en su mansión? Señor Javier, subestima mi dignidad. Ha malinterpretado la situación. Yo no soy ese tipo de chica, y mi respeto no está en venta». Javier se echó a reír, divertido por la dureza de la respuesta de Milena. Sin embargo, sus palabras no escondían la autenticidad de sus intenciones. «No te excedas en tus pretensiones conmigo, Milena. Soy bastante difícil, y ya tengo novia. Solo quiero hablar de negocios». Milena se sintió avergonzada por haber tergiversado la situación, pero un matiz de celos le recorrió el pecho, aunque no se lo admitiera ni a sí misma. Desvió la mirada hacia la ventana para ocultar su incomodidad, pero no pudo evitar soltar una réplica con un toque sutil de celos y resignación. «¿Novia? Ah, claro. ¿Cómo no lo pensé antes?», dijo, esforzándose por sonreír, aunque su voz denotaba una mezcla de celos y vergüenza. «Supongo que mis suposiciones se adelantaron más de lo debido». Javier la miró de reojo con una sonrisa de diversión, complacido por la intensidad emocional de su respuesta. Sin desviar la mirada del camino, insistió: «Créeme, te conviene escuchar mi propuesta, y no te preocupes, no será lanzarte conmigo en paracaídas», añadió riéndose abiertamente. Milena, sin poder evitarlo, soltó una risa breve y asintió con la cabeza, como si aceptara el desafío silencioso que Javier le planteaba. «Está bien, señor Javier. Escucharé lo que tenga que decir». El Rolls Royce giró en una calle privada, alejándose del bullicio de la ciudad y acercándose a una majestuosa mansión. La mansión se alzaba imponente entre jardines perfectamente cuidados, como una representación de la vida lujosa e inalcanzable de Javier. El lujoso se detuvo frente a la imponente entrada de la mansión. Javier apagó el motor y en un movimiento fluido salió del vehículo para abrirle la puerta a Milena. Ella bajó con cuidado, sujetando la mano que él le ofrecía. Al dar sus primeros pasos, Milena, sin estar acostumbrada a los tacones altos, tropezó levemente, perdiendo el equilibrio. Javier, con reflejos rápidos, la sostuvo por la cintura, atrapándola entre sus brazos antes de que pudiera caer. «Acostúmbrate a tus tacones, Milena, pero no te acostumbres a mis brazos», dijo Javier, con una sonrisa sarcástica y divertida, mientras la mantenía cerca de él. Milena, sonrojada por el contacto inesperado, logró enderezarse. Su mirada revelaba una mezcla de gratitud y orgullo herido. A pesar de todo, no pudo evitar devolverle una sonrisa tímida, reflejo de una vulnerabilidad que no lograba ocultar. «Tranquilo, señor Javier. Mis tacones y yo nos llevaremos bien. Al igual que yo con sus brazos, solo en momentos estrictamente inevitables», respondió ella, con un toque de humor en su tono. Mientras avanzaban por los majestuosos jardines de la mansión, Milena no podía evitar sentirse deslumbrada por la opulencia que la rodeaba. Esculturas de mármol, fuentes iluminadas y flores cuidadosamente dispuestas a lo largo del camino. Al llegar al salón principal, quedó atónita ante el lujo del lugar. Un enorme candelabro de cristal, cuadros de renombrados artistas y muebles de época que contrastaban con el moderno diseño arquitectónico. «Ven conmigo, Milena, quiero mostrarte la terraza», dijo Javier con una mezcla de cortesía y curiosidad.
Ella lo siguió asombrada por la elegancia del entorno. Al llegar a la terraza, una brisa fresca la envolvió, haciéndola estremecerse levemente. Javier se percató de inmediato y con un gesto espontáneo se quitó la chaqueta de su traje para colocarla sobre los hombros de Milena. «Espera aquí, traeré algo para beber», anunció Javier con suavidad antes de desaparecer por una puerta lateral. Milena se quedó en la terraza rodeada de la belleza nocturna del lugar. La ciudad brillaba a lo lejos, como un mar de luces en movimiento, pero allí, en la altura, todo parecía más sereno. Un pensamiento de su abuelo surgió de pronto en su mente, como si el viejo sabio susurrara desde su memoria. La riqueza más grande no está en lo que uno posee, sino en lo que el corazón es capaz de compartir, aun cuando no posea nada. Milena cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de su abuelo se impregnaran en su alma. Al abrirlos de nuevo, la realidad de esa noche le pareció más clara, aunque aún incierta. Estaba en un mundo ajeno, enfrentando decisiones que nunca imaginó. De pronto, el sonido de los pasos de Javier acercándose rompió el silencio. Javier regresó a la terraza con una botella de vino cuidadosamente seleccionada y 2 copas de cristal. Al verla contemplando el horizonte en silencio, se tomó un instante para apreciarla, antes de acercarse con pasos seguros y ofrecerle una copa. «Un brindis», dijo Javier levantando su copa con una sonrisa que mezclaba admiración y su acostumbrada hilarante ironía, «por el éxito de esta noche, y porque, por un milagro divino, sobreviviste a nuestro primer impactante encuentro cuando literalmente te caí del cielo». Milena soltó una breve risa sin poder evitar sonrojarse y levantó su copa para chocar suavemente con la de él. Mientras degustaban el vino, el silencio se alargó unos segundos. Ambos parecían inmersos en sus pensamientos. Finalmente Javier rompió la quietud con una intensidad inusual en su tono. «Milena, tengo una propuesta empresarial que podría interesarte, directa y sin rodeos», dijo, sus ojos fijos en los de ella, revelando una determinación que no dejaba lugar a dudas. «Quiero ofrecerte un acuerdo muy especial. Ser mi esposa, bajo un convenio empresarial que beneficiará nuestras estrategias de expansión internacional». Milena se quedó congelada, mirando a Javier con los ojos muy abiertos. Intentó procesar lo que había oído, pero la sorpresa la superó. Bajó la copa lentamente, como si necesitara liberar sus manos para sostenerse en esa realidad que él acababa de cambiar de golpe. «¿Esposa?», preguntó aún sin comprender del todo, con un tono que denotaba incredulidad y, casi, un toque de decepción. «¿Pero cómo es eso, señor Javier? Además, usted tiene novia». Javier arqueó una ceja, pero no perdió su calma habitual. Estaba claramente divertido con la reacción de Milena, aunque intentó disimularlo. «Mi novia», replicó con un suspiro irónico, «es más una colaboración pública que una relación privada. Por decirlo de algún modo, no compartimos mucho más que eventos y estrategias de imagen. Lo que te estoy ofreciendo, Milena, es un trato con todas las letras. Unirnos en una alianza que no solo fortalecerá la imagen de ambas partes, sino que proyectará nuestra influencia más allá de Estados Unidos». Milena lo miró de nuevo, aún tratando de descifrar los hilos de su propuesta. Su mente regresó a los principios que su abuelo siempre le había inculcado, aquellos pensamientos que le ayudaban a ver el alma de las personas más allá de las palabras. Se mordió los labios, reflexiva, antes de responder con serenidad. «Mi abuelo decía que una unión es tan fuerte como la verdad que sostiene a ambas partes. ¿Qué tan fuerte es una unión sin amor, señor Javier? Porque veo que usted es un hombre que valora los éxitos, pero temo que vea la vida como un negocio. Y las almas, señor Javier, no se comercian en convenios». Javier, lejos de mostrarse incómodo, sonrió, como si sus palabras solo lograran aumentar su interés. Su mirada se tornó aún más profunda, y añadió, esta vez en un tono bajo, cargado de honestidad: «Milena, en un mundo como el mío, los conceptos de amor y negocios están mezclados. No estoy negando que hay conveniencia en mi oferta, pero», añadió acercándose un paso más, sin apartar la vista de la suya,
Créeme que de todos los tratos de mi vida este sería el único que cuidaría, no solo por lo que puedo ganar, sino porque valoro lo que representa tenerte a mi lado. Milena lo observó incapaz de desviar la mirada. Los ojos de Javier tenían una intensidad que nunca había visto en él. Su mente debatía la extraña oferta, y su corazón, sin embargo, comenzaba a entrever algo distinto. «Señor Javier, usted está pidiéndome más que un trato. Me pide mi vida, mis valores. Y un compromiso no se firma como una cláusula, sino que se vive, se honra. Si te sirve de algo, puedo decirte que con alguien como tú, la única cláusula que realmente respetaré es la de no traicionar el valor de tu presencia en mi vida», replicó Javier, esta vez sin ninguna sombra de sarcasmo y un destello de sinceridad en sus ojos. La noche los envolvía, y mientras el eco de sus palabras quedaba suspendido en el aire, Milena sintió que, de alguna manera, ese hombre que había caído literalmente sobre ella del cielo, comenzaba a caer también en su mundo. Y mientras el tiempo parecía detenerse, una nueva posibilidad, impensada, se asomaba en el horizonte. Tras una pausa intensa, Milena contestó: «Un matrimonio es como una promesa que se alimenta del respeto y la verdad, pero muere al primer golpe de indiferencia. ¿Qué fuerza puede tener un compromiso donde el corazón no encuentra refugio? La unión de dos personas debería ser el reflejo de sus almas, no el cálculo de sus intereses, porque una alianza sin amor es una sociedad vacía que termina llenando solo los vacíos de la ambición. Un lazo verdadero no necesita cláusulas, señor Javier. Mi abuelo siempre decía que el verdadero valor de una unión no está en lo que cada uno puede aportar al otro, sino en lo que son capaces de construir juntos». Javier la miró con una seriedad inquebrantable y sin rodeos le habló con una voz firme y directa. «Milena, lo que te ofrezco no es un simple contrato. Es una oportunidad que puede cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Tu situación migratoria aquí es frágil, y eso te coloca en una posición vulnerable, constantemente bajo el riesgo de ser obligada a abandonar lo que tanto has luchado por construir. Este matrimonio no solo te ofrecería la seguridad legal de quedarte sin preocupaciones, sino también la libertad de avanzar sin que nada te retenga». Hizo una breve pausa, sus palabras llenas de intención mientras continuaba. «Quiero además que seas parte de algo más grande en esta empresa. Con esta unión podrías liderar una sección enfocada en responsabilidad social, proyectos destinados a personas en circunstancias similares a las tuyas, personas que necesitan una oportunidad para salir adelante. Serías tú quien guíe esos proyectos, aprovechando tu experiencia y empatía para cambiar vidas de forma real». Javier dio un paso adelante con una mirada intensa. «Este trato no es solo en mi beneficio, Milena. Es una alianza que te da estabilidad, propósito y el poder de hacer una verdadera diferencia en el mundo». Hizo una última pausa, su voz ahora más baja pero clara. «Y lo más importante de todo, no te tocaré». Milena observó a Javier en silencio durante unos instantes, como si intentara descifrar la verdad detrás de sus palabras. Su mirada era una mezcla de duda y desafío, y finalmente, con un susurro casi inaudible, pero cargado de determinación, preguntó: «¿Y usted qué gana con todo esto, señor Javier? ¿Por qué ofrecerme tanto si dice que no pretende tocarme?» Javier sonrió apenas, consciente de que esta pregunta era inevitable y, en cierto modo, necesaria. De pie frente a ella, le respondió con una voz profunda y cargada de sinceridad: «Gano lo que no se encuentra fácilmente, Milena. Necesito a alguien que no esté atrapado en el mismo círculo de ambición y falsedad que envuelve a este mundo. Suelo rodearme de personas que dicen lo que creen que quiero escuchar, pero tú dices lo que piensas». Hizo una pausa y la miró fijamente, sus palabras pesadas y llenas de una verdad que rara vez compartía. «La vida que llevo está llena de alianzas vacías, tratos que se hacen y se rompen en un abrir y cerrar de ojos. Pero contigo veo algo diferente. Esta unión no es solo un beneficio profesional o legal, representa una oportunidad para crear algo genuino,
una sociedad en la que ambos podamos ser nosotros mismos, sin tener que medir nuestras palabras ni vestir nuestras intenciones de lo que no son. Se acercó un poco más, el tono de su voz bajando, como si compartiera un secreto. Lo que yo espero, Milena, es tener a alguien con quien compartir la vida, aunque sea bajo términos inusuales. No busco satisfacer deseos pasajeros. Busco una aliada. Gano el estar junto a alguien que no me adule, que no me tema. Alguien que por primera vez en mucho tiempo pueda recordarme qué significa ser real. Luego, con un suspiro y una leve sonrisa, agregó, con la honestidad que le había prometido desde el principio. Y sí, quiero que esta alianza sirva para encumbrar mi empresa. Te veo un enorme potencial para ello. Pero también para elevar algo más importante, mi propia humanidad. Javier se detuvo un momento ajustando su propuesta con una precisión inesperada, consciente de que la sinceridad era su única herramienta en ese momento. Te propongo que sea por 1 año, Milena. Ese tiempo será suficiente para lograr la expansión internacional que he soñado para mi empresa, y también para que yo crezca como ser humano a través de ti, de tu visión y de lo que podamos construir juntos en este tiempo. Después de ese año, serás libre de tomar el camino que elijas, sin compromiso alguno más allá del respeto y la gratitud por lo que habremos compartido. Milena escuchó la propuesta de Javier, su mirada fija en el horizonte mientras procesaba cada palabra. Un matrimonio por conveniencia, con la promesa de estabilidad y de un futuro donde él podría redescubrirse a través de su presencia. A pesar de la tentadora oferta, Milena sabía que aceptar significaba traicionar los valores que había abrazado con tanto fervor desde pequeña. Respiró hondo y con una voz suave pero firme, lo miró a los ojos y dijo, «Señor Javier, lo que usted me ofrece es una oportunidad que muchos considerarían un sueño, pero no puedo aceptar un compromiso donde los sentimientos sean solo un contrato, donde la compañía se mida por el tiempo acordado. Un matrimonio es algo sagrado, algo que no puede depender de plazos ni condiciones. Mi abuelo solía decirme que una unión verdadera nace del corazón, no de la necesidad. Usted busca una aliada y yo un hogar para mi alma. Sin amor, ninguno de los dos encontrará lo que necesita en este acuerdo». Javier, golpeado por la sencillez y verdad de sus palabras, la observó en silencio. Tras unos momentos, hizo una pausa y preguntó con cautela, como si tanteara una herida antigua. «¿Tu abuelo está vivo en tu país de origen?» Milena, sorprendida por la pregunta, sintió sus ojos humedecerse al recordar a su abuelo, el único familiar que tenía. Con la voz quebrada respondió, «Sí, está en un hogar de ancianos. Es mi único pariente». Javier bajó la mirada reflexionando, y tras un breve silencio, levantó su vista hacia ella con una intensidad inusual. «Milena, escucha», dijo en un tono bajo y solemne. «Haré lo que sea necesario para traer a tu abuelo aquí, para asegurarle un lugar digno y cuidar de su salud. No tendrás que preocuparte por su situación, y prometo asegurar su estancia legal, pero lo haré después de la boda». Milena, conmocionada por sus palabras, apenas logró contener las lágrimas. Conmovida y resignada a la vez, asintió, sus ojos inundados de emoción, aceptando sin palabras lo que parecía ser la única posibilidad de salvar a su abuelo. Javier, con una expresión decidida, agregó mientras le sostenía la mirada. «En 1 mes celebraremos la boda, Milena. Desde mañana quiero que te mudes a la mansión para que comencemos una convivencia tranquila y respetuosa, tal como será nuestra alianza». Milena, aún procesando la inmediatez de sus palabras, asintió suavemente, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar de un modo inesperado. En su interior, un pensamiento íntimo le llenaba el corazón de esperanza. «En 1 mes veré a mi abuelo. Es una tarde en el consorcio, 1 semana después». Javier y Milena están inmersos en los pormenores de una nueva alianza estratégica. Milena revisa documentos con una seriedad que sorprende a Javier, quien la observa con una admiración cada vez más evidente. La relación profesional entre ambos parece fortalecerse,
y la mutua confianza fluye de manera natural mientras tratan términos que harán crecer al consorcio. De pronto la puerta del despacho se abre con fuerza. Entra Vivian Lane Merritt, la novia de Javier, una mujer de apariencia sofisticada, con aire prepotente y una expresión llena de furia. Sin preocuparse por disimular su enojo, se planta en el centro de la habitación y lanza una mirada fulminante hacia Milena. «Amor, ¿es cierto lo que se rumora en la empresa? ¿Sales con una limpiadora?», dice Vivian Lane, remarcando la palabra con un tono despectivo, mientras observa a Milena de arriba a abajo con desprecio. Javier, inicialmente sorprendido por la intromisión de Vivian Lane, intenta mantener la calma, pero Milena percibe su incomodidad y, con dignidad, se mantiene firme, sin reaccionar ante el insulto. Vivian Lane, visiblemente irritada, continúa su arremetida. «No puedo creer que un hombre de tu clase, Javier, siquiera mire a alguien así. No hay comparación entre ella y yo. Esto es humillante, para ambos». El comentario hace que Javier frunza el ceño, pero antes de que pueda responder, Milena da un paso adelante y con serenidad y firmeza interviene. «No cabe comparación, señorita Merritt, porque mientras yo soy una gema auténtica, usted es una simple prenda de avalorio», dijo Milena con calma, cada palabra impregnada de una firmeza serena. «Y, con relación al señor Javier, él es una joya en sí mismo y merece rodearse de otra joya, porque no se unen diamantes con imitaciones. La verdadera elegancia requiere autenticidad, no una simple apariencia». Vivian Lane, sin saber cómo reaccionar, vacila y lanza una sonrisa sarcástica. «¿De verdad? ¿Y quién te crees que eres para decirme algo así?». Milena, con una calma que desarma, responde: «Soy alguien que no necesita impresionar a nadie para saber lo que vale. Soy una mujer que no tiene que fingir ser una joya. Lo auténtico brilla por sí solo». Javier, tocado por la sinceridad de Milena, finalmente toma la palabra. «Vivian Lane, creo que Milena acaba de dejar en claro algo que he debido entender hace mucho. Nuestra relación estaba llena de apariencias y no de verdades, y eso no es lo que quiero en mi vida». «¿Estás terminando conmigo por una limpiadora?», pregunta Vivian Lane, furiosa e incrédula. «Este es el final porque lo valioso, como Milena, nunca necesita ser adornado. Ya es suficiente por sí mismo», responde Javier con firmeza. Vivian Lane, bufando y sin poder creer lo que escucha, da media vuelta, y antes de salir del despacho, lanza una última mirada venenosa hacia Milena. Cuando la puerta se cierra tras ella, Javier se vuelve hacia Milena, su mirada llena de gratitud. Sin decir una palabra, la envuelve en un abrazo cálido. «Gracias, Milena. La forma como me defendiste. Eres maravillosa». Ella solo sonrió suavemente. Ha pasado un mes. Es el día de la boda, y el aire en la terraza de la mansión está impregnado de un resplandor suave y encantador. El cielo, cubierto de una cálida bruma dorada, parece sostener el instante en un hechizo perfecto. Milena, ataviada en un vestido de novia que realza su gracia natural, avanza hacia la terraza. Sus ojos están humedecidos, atrapados entre el asombro y la emoción. Al llegar allí, Javier la intercepta, esperándola con una mezcla de ternura y admiración que pocas veces había permitido que se viera en su semblante. Él toma su mano con suavidad, su tacto firme pero delicado como quien sostiene algo precioso, y la mira profundamente antes de hablar. «Milena, sé que te di una cláusula final», comienza él, su voz profunda y cargada de sinceridad. «Te prometí que, si aceptabas esta unión, movería cielo y tierra para traer a tu abuelo junto a ti. Sé que eso fue lo único que te convenció de casarte conmigo, aunque no fuera tu deseo real». Milena lo observa, una chispa de sorpresa y de inquietud asomando en sus ojos. «Entonces, ¿no será posible?», pregunta con un leve temblor en la voz, como si la esperanza misma pendiera de un hilo. Javier la observa con una sonrisa enigmática, una sonrisa suave que parece llevar un mensaje escondido.
Con serenidad y una ternura inusual, le responde: «Al contrario, Milena». Hace una pausa y, dejando entrever un brillo especial en sus ojos, continúa: «He decidido saltarme esa condición. De hecho, tengo una sorpresa para ti». Javier hace un pequeño gesto hacia uno de sus asistentes, quien sale de la terraza en silencio. Milena sigue cada movimiento, perpleja y emocionada. Al cabo de unos instantes, el asistente regresa, y esta vez no viene solo. A su lado, avanzando lentamente con una andadera, aparece un anciano de expresión bondadosa, con las manos temblorosas y los ojos chispeantes de amor y reconocimiento. Milena no puede contenerse. Un grito de pura emoción brota de sus labios mientras las lágrimas caen libres sobre sus mejillas. «¡Abuelo, abuelo!», exclama y corre hacia él, arrojándose en sus brazos con la pureza y ternura de una niña que vuelve al hogar. El anciano la sostiene con manos gastadas pero firmes, acariciándole el cabello, susurrándole palabras de consuelo y orgullo, mientras Milena llora de emoción en su hombro. Javier se queda a un lado, observando la escena. Una sonrisa serena en su rostro y en su corazón, una paz que pocas veces había experimentado. Cuando Milena finalmente se recompone, se vuelve hacia Javier con los ojos aún brillantes de lágrimas, una mezcla de gratitud y asombro en su mirada. «No entiendo. Dijiste que lo harías solo después de la boda», dice, aún tratando de comprender la magnitud del gesto. Javier asiente suavemente, sus ojos fijos en los de ella, y responde con una voz cargada de dulzura y de sinceridad: «Milena, ya no estás sujeta a ninguna condición, ni a este matrimonio por lo que hice por ti. No quiero que te sientas atada a mí, porque cumplí una promesa. Quiero que si decides quedarte, sea porque tú así lo deseas, sin más ataduras que las que nacen del corazón. Te amo sin conveniencias, sin cláusulas ni contratos». Milena lo escucha en silencio, las palabras de Javier resonando en su alma como una verdad profunda y sincera. En ese instante, entiende la magnitud del cambio que él ha mostrado en su propio corazón. Con una mirada llena de ternura da un paso hacia él, su voz temblando de emoción. «Gracias, Javier. Hoy comprendo que no estoy aquí por una promesa, sino porque, sin buscarlo, encontré el amor verdadero a tu lado. Te amo desde el primer momento que te vi. Siempre te he amado y siempre te amaré». Él, sin necesidad de más palabras, la envuelve en un abrazo cálido, en un gesto que encierra todo lo que no necesita ser dicho. La unión que habían comenzado bajo condiciones y cláusulas se transforma en algo puro, sin exigencias ni límites. Y ambos saben, en ese instante compartido, que han hallado en el otro lo que la vida les tenía reservado, finalmente. Milena levanta el rostro y Javier, con suavidad infinita, inclina el suyo hacia ella. Los dos se miran, conscientes de la profundidad de ese momento, y en un gesto que nace del corazón, sus labios se encuentran en el beso más tierno y verdadero, sellando así en silencio el inicio de una vida juntos. Esta historia es para ti, querido oyente, quien observa la vida desde el borde de los sueños, recordando que la verdadera grandeza reside en la esencia y no en la apariencia, en el corazón sincero y no en la riqueza acumulada. Es para ti, que albergas el anhelo de un amor que no se rinde ante los términos ni las condiciones, sino que florece en la autenticidad de cada latido. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Millonario se casó con mucama por una llamada equivocada. Ella hizo lo que otras no.